Entonces, San Juan capítulo 1. En la anterior predicación habíamos dado que el versículo 1, 2, 4 y 5. Hoy vamos a seguir con esos versículos, pero específicamente el 4 y el 5. Entonces, vamos a leer y después voy a dar una pequeña oración. San Juan capítulo 1, versículo 1. Empiezo y de ahí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre Celestial, abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestros corazones para que podamos entender lo que está en tu palabra. No lo que un ser humano cualquiera dice, sino lo que tú dices en tu palabra. Que tu Espíritu nos abra los ojos. Gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra, de ser un instrumento que anuncia lo que ya está en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, habíamos dado que en el principio Cristo ya existía. En el principio Cristo ya existía. Cristo es eterno. El Verbo que dice acá es Cristo. Como habíamos dado, y aquel Verbo fue hecho carne, dice en el versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? Cristo. Cristo que estaba en el principio, aquel que creó todas las cosas junto a la Trinidad, junto a Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Ese es el que se hizo carne, habitó entre nosotros. Y Juan, como testigo, el apóstol Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Justo como cantábamos hoy, oíd bendita historia. Y ahí hablaba de su gloria, de la gloria de Dios, que en Cristo nosotros también vemos la gloria de Dios, vemos la gloria de Cristo, quien es Dios. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el versículo 4 y 5. En el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él, antes de que existiese cualquier cosa en el universo, dice la palabra de Dios, que en Él estaba la vida. Toda vida en esta tierra, toda la vida en toda la historia, toda la vida fue originada por Dios, fue originada por Cristo. Y hoy toda la vida física de cada uno de nosotros es sostenida por Cristo. En la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 17, vamos a ir ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, hablando de Cristo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso significa que Cristo no solo creó todas las cosas que existen. Cristo no solo estaba junto a la Trinidad en unión perfecta y creó todas las cosas que existen, sino que
la sostiene, todas las cosas en Él subsisten. Hoy, en este mismo momento, cada ser humano, cada animal, cada planta existe y está en su lugar. Cada molécula, si vamos a todo el universo, cada parte del universo, cada lugar del universo existe porque Cristo lo sostiene. ¿Por qué existen las cosas? Porque Cristo lo sostiene. Entonces, en Él estaba la vida. Cristo es el origen de la vida. Él ya tenía vida y siempre tuvo vida, y Él es la vida misma. Y no solo la vida física Cristo origina, sino también la vida espiritual. Y acá dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Justamente ahora vemos una luz, el sol. El sol es una ilustración de la luz. Hoy en día el sol es, digamos, una de las causas que Cristo sostiene que nosotros estamos vivos. Sin el sol, todos moriríamos, no existiríamos sin el sol. Sin el sol no existiría ninguna planta, no existiría nada. El sol nos da calor, el sol nos da vida. El sol nos ilumina. Sin el sol no podríamos ver nada, estaríamos en oscuridad completa. Y acá dice que Cristo, que es la vida, era la luz de los hombres. Cristo es la luz espiritual y vida espiritual de la humanidad. Sin Cristo, el ser humano va a estar en completa tinieblas. Aunque tenga el sol, aunque tenga la luz física del sol o cualquier lámpara, internamente en su corazón va a estar en oscuridad. Por eso Cristo siempre fue la luz y siempre fue la vida, y es la luz de los hombres. Y en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ver en San Juan, a lo largo de todo este evangelio, vamos a ver esas dos, digamos, palabras, luz, oscuridad. Muchos creen que existe lo que llaman dualidad, que la luz es igual de poderosa que las tinieblas, y que las tinieblas y la luz, la maldad y el bien, están en una lucha constante de igual fuerza. ¿Saben? Acá no dice que es así. No existe no existe esa dualidad. No existe esa lucha que inventan algunos, que Satanás está igual que Jesucristo. No, esa lucha no existe. Jesucristo es creador de todas las cosas. Jesucristo fue junto a la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, que creó todos los ángeles, todas potestades, toda angelical, y Cristo fue el creador aún de cuando se llamaba Lucifer, era un ángel de luz hasta que se pervirtió. Entonces Cristo está sobre toda cosa creada. Cristo es más allá de todo, es infinito, es todopoderoso, es Dios. Y es igual que el Padre, es igual que el Espíritu Santo. Entonces, Cristo, la luz de los hombres. Acá dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos explicar de manera normal esto. Estamos en nuestro cuarto, es de noche, y entonces no vemos nada. Entonces prendemos la luz y ¡puf! Y de repente vemos todo. La luz es exactamente así. Cristo es exactamente así. La luz siempre prevalece. La luz siempre gana. Cristo siempre gana. Cristo ya decidió todo y ya tiene la victoria. Justamente como cantamos, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestra luz, y con Cristo ya tenemos la victoria. Escuché una ilustración de un pastor que dijo que en un campamento fue invitada una
una chica que se estaba metiendo en cosas oscuras, de magia negra, no sé. Y entonces, antes de entrar para predicar en ese campamento, unos le hablaron al pastor: mira, tené cuidado, que esa está metida, hay una que está metida con magia negra, allá entre esos 30 o esos 40, no sé exactamente qué hay ahí. Entonces, él dijo, ese pastor: espera, solo veo 30 creyentes en el cual habita Dios, el Espíritu Santo. Entonces, es así. La luz resplandece en las tinieblas. La luz es la que siempre gana. Solo miremos el sol, que está a millones de años luz, y la luz llega al planeta Tierra. Así es. Y encima, hablando de la luz, ¿saben qué es lo más veloz que existe en el mundo? O que hasta ahora se sabe científicamente, es la velocidad de la luz. No existe nada más de veloz que la velocidad de la luz en el espacio, en el vacío. Entonces, es interesante eso también. Entonces, Cristo es la luz del hombre. Algunos dicen que el sol fue creado recién en el cuarto día, para decir que no, nosotros no adoramos al sol, sino adoramos al creador de todos, al que es la verdadera luz, a Cristo. Y puede ser eso una de las razones por la que Dios creó recién las lumbreras y las estrellas al cuarto día. Dios puede hacer lo que quiere, y como creador todopoderoso, que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y acá nos dice que la verdadera luz de la humanidad, la verdadera luz espiritual, es Cristo. Entonces, estos dos pasajes nos hacen recordar algo que Cristo dijo. Ahí voy a buscar acá mi celular. Bueno, hace recordar a muchas cosas que Cristo dijo, pero vamos a ir a Juan 3, versículo 19 al 21. Juan 3, versículo 19. Dice, Juan 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vemos acá que Juan está diciendo que las tinieblas, la oscuridad, representa al pecado, a las malas obras, representa a la corrupción. Y la luz representa a todo lo contrario. La luz, Cristo, vino al mundo, vino a su propia creación, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso más adelante, unos versículos más adelante, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y acá el versículo que papá tanto repitió, creo que de una vez dijo, o dos, dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta potestad de ser hechos hijos de Dios, este nuevo nacimiento que no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, es producida por la luz verdadera, por la vida verdadera que es Cristo. ¿Quién es el que engendra una nueva vida al que está muerto en sus tinieblas? Ese es Cristo. ¿Y para qué? ¿Para quiénes es esto? Para los que le recibieron, para los que creen en Cristo. Y justamente el propósito de esta carta habíamos dicho que era en Juan capítulo, a ver, papá siempre dice. 20, 31. Exactamente. Ese es para ya recordarse. Hasta posiblemente sería bueno memorizar. Ahí dice, posiblemente no, seguro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, está hablando de las señales que están en este libro, en este evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando nosotros creemos en Cristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y allí toda la ira que nosotros merecíamos, porque la verdad es que en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron es todos. O sea, no existe ningún ser humano que no haya pecado. Solo Cristo, que es ser humano, no pecó. Después todos los otros pecamos. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Eso significa que nunca vamos a poder alcanzar la perfección que Dios demanda, la perfección de la luz perfecta. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? La Biblia dice que Cristo, siendo la luz perfecta, bajó al mundo de oscuridad. Él tuvo que bajar. Nosotros no podemos subir hacia Dios. Y es imposible para nosotros subir hacia Dios, su perfección. Pero Dios en su misericordia, en su amor para con nosotros, Él bajó a su misma creación. Bajó al mundo siendo la luz. Y acá, como papá decía, con un cuerpo humano, con carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Con un cuerpo de carne fue un bebé, aprendió siendo Dios. Caminó, tuvo sed. Vivió una vida predicando quién realmente era. Que Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo que no existe otro camino para la salvación, no existe otro medio para alcanzar a Dios. El único medio, dijo Cristo, soy yo, dijo Cristo. La única manera de ser salvo es por medio de mí. Cristo es el único medio de salvación. Y por eso se escribió este libro, para que creamos en Cristo, quien murió y resucitó en nuestro lugar, porque nosotros somos imperfectos, pecadores, que nunca vamos a llegar a la perfección de Dios. En la Biblia dice que ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, dando a entender que Dios es tan santo, 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 que nosotros nunca podremos llegar a su santidad, al menos que Dios extienda, baje y nos dé la salvación de regalo. Y eso es lo que dice Juan, lo que dice la Biblia. Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia. No es que yo lo diga, es que dice en la Biblia, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna.
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida, y solamente Cristo te puede dar la vida eterna. Si todavía no recibimos a Cristo, si todavía somos como estos que dice que rechazaron a Cristo, no reconocieron que Cristo era Señor, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, el único que podía salvarnos de nuestra propia oscuridad. Si no reconocemos, vamos a estar perdidos, porque dice en el versículo 17, porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y acá dice, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Cristo como su único Salvador, tiene fe en Él, en lo que Él hizo, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, no es condenado. Y acá en el versículo 18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la explicación de que en el mundo hay tanta maldad? Solo prender la televisión y ver la noticia, solamente abrir el celular, no se puede abrir, prender la imagen del celular y ver alguna notificación de alguna noticia y ya vemos criminalidad, ya vemos maldad, ya vemos la corrupción política, vemos cualquier cosa en el mundo, guerras, rumores de guerra. Eso es ¿por qué? Porque el ser humano rechaza a la luz, no ama a Dios, rechaza a Cristo. El ser humano da la espalda a Cristo y dice, no, yo quiero andar en la oscuridad porque me gusta más la oscuridad. No sé si nos pasa a nosotros cuando estamos en la oscuridad y nos acostumbramos un poco de la oscuridad y de repente, puede ser en un campamento, de repente uno prende una linterna y nos alumbra a los ojos y nosotros, ¡ay, no me alumbres a los ojos!, decimos. Así es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Cuando estamos en tinieblas, estamos tan metidos en las tinieblas que se prende una luz, alguien predica de Cristo, alguien habla de Cristo, el Salvador. Y entonces el hermano, ¡ay, qué luz potente! No, quiero ir a la oscuridad. Eso es un poco fuerte, pero eso es lo que pasa cuando hay insectos en una casa. No sé, hay una cucaracha, se prende la luz y rápido se esconde. ¿Por qué? Porque no le gusta la luz, prefiere andar en la oscuridad. Y al contrario de otros insectos que parece que persiguen la luz y rodean la luz, nosotros tenemos que ser más parecidos a esos insectos que la cucaracha. Entonces, Cristo es la luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre. Vamos a Juan capítulo 8. En el versículo 12, Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acá Cristo se identifica como la luz del mundo o la luz de la vida. Cristo es la luz de vida. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Esto me da una puerta para hablar de esta palabra. Yo soy, que Cristo habló varias veces a lo largo de este evangelio. Cristo dijo muchas veces, yo soy, yo soy.
Cuando Cristo dijo, antes de Abraham fuese, yo soy, estaba diciendo algo. Se estaba autoproclamando Jehová. ¿Por qué? Porque el yo soy es lo que decía, lo que dijo Jehová cuando se presentó, por ejemplo, a Moisés en Éxodo capítulo 3. Voy a leer rápido una parte de Éxodo 3 y volvemos. Entonces, a ver, el llamamiento de Moisés. En el versículo 6, en el versículo 5 vamos a leer. En el versículo 5 dijo Dios, y dijo a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Más adelante en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Es una pregunta interesante. Es como que Moisés está pensando, espera, Dios, no me dijiste tu nombre, no sé cómo, y si me dicen después Israel, el pueblo de Israel, ¿y cuál es el nombre de Dios? ¿Qué le voy a decir? Entonces, en el versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cuando Cristo decía, yo soy, era prácticamente blasfemia para los judíos. Estaba diciendo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de todos ustedes, yo soy igual que Dios el Padre y Dios el Hijo, somos iguales, yo soy Jehová. Y entonces se estaba autoproclamando Dios, y justamente la palabra Yahweh, que nosotros decimos Jehová, viene justo de la palabra yo soy. Cuando dice Jehová en el Antiguo Testamento se saca de la palabra yo soy, ya que Jesucristo es yo soy. Dios, la Trinidad es yo soy. ¿Cómo entender la complejidad de Dios Trino? Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo, que son uno. No se puede entender porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Y nosotros no podemos entender lo infinito. Solo podemos decir, acá está en la Biblia. En la Biblia dice, y yo creo. A veces podemos pensar, si un ser humano inventara esto, iba a poner algo más lógico, algo que se pueda entender. ¿Cómo iba a poner algo tan complejo que ni se entiende? Bueno, la lógica es que no es inspirado por el ser humano, no es el ser humano que escribió estas cosas por su propia autoría, sino es Dios que inspiró al ser humano. Y aún estas mismas palabras están inspiradas por Dios. Por eso podemos leer Éxodo, podemos leer Génesis, podemos leer cada libro de los 66 libros de la Biblia y todos concuerdan, todos. Es como un rompecabezas que no se contradice, sino que se complementan. ¿Y cómo es posible que alrededor de 40 escritores, alrededor de miles de años, escribieron exactamente la misma historia acerca del Mesías, de Cristo? Eso es únicamente, lo único que puede ser es que en verdad es la palabra de Dios. En verdad Cristo es Dios, en verdad esta es la palabra de Dios. En verdad, Cristo es la luz del mundo. En Juan, Cristo dice otros yo soy, otras maneras de
de manifestarse. En Juan 6:35, que después vamos a dar a lo largo de estos meses o años capaz, vamos a dar que Cristo es el pan de vida. Ahí ya está la vida. ¿Por qué está justamente esta ilustración? Porque como en esa época el pan era un alimento fundamental, hoy en día también es fundamental, pero en esa época tal vez más aún no había tanta variedad de comidas. Y Cristo es el pan de vida. Es el sustento del ser humano. Cristo dijo en Juan 6:35. ¿Alguien tiene Juan 6:35? ¿Quieren leer? Bueno, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, Cristo es el pan de vida. Podemos comer pan una y otra vez, pero siempre va a pasar unos días y siempre vamos a tener hambre. Pero Cristo es el pan de vida que comemos, en realidad creemos una vez y ya somos salvos para siempre, porque Él da vida eterna, no vida momentánea, sino es una vida eterna. Y cualquiera que cree en Cristo como su único Señor y Salvador, dijo Cristo, no tendrá o puede ser que tenga, sino tiene vida eterna. Nosotros ya leímos, pero alguien quiere leer de vuelta Juan 8:12, que dice que Cristo es la luz del mundo. Yo tengo acá. Y Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. amén. Si nosotros creemos en Cristo, seguimos a Cristo, siempre vamos a estar con la luz de vida. Cristo es la luz del mundo. Si creemos en Cristo, nosotros vamos a tener la vida morando en nosotros, como habíamos leído el otro domingo. Juan 7 había dicho Cristo en el versículo 37 al 39. ¿Alguien quiere leer Juan 7, 37 al 39? Bueno. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo todavía no había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Pero ahora Cristo ya murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y Él da esa vida, esa luz, esa agua de vida, ríos de agua vida a todo aquel que cree en Él. Es interesante que esta era una de las fiestas principales para los judíos. Y Cristo va, se pone de pie y alza la voz delante de todos y dice, seguramente en voz alta porque dice alzó la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta acá que dice yo soy, esta acá que se autoproclama a Dios, viene y se declara como el que da vida a todos. ¿Qué habrán pensado algunos? Este está loco. Algunos, como dice la Biblia, quisieron matarlo y bueno, sabemos que consiguieron eso. Los fariseos mataron a Cristo, pero eso estaba en el plan perfecto de Dios, porque en la mayor, entre comillas, derrota fue la mayor victoria, porque Cristo en la cruz venció la muerte y el pecado, la oscuridad, y resucitó en nueva vida y luz, y ahora ascendió, y todo el que cree en Él
pasa de la muerte a la vida y tiene vida eterna con Cristo. Y un día, todos los que nosotros creemos, vamos a ser resucitados y vamos a estar con Cristo, con vida eterna para siempre. Y ahí seguimos con los yo soy. Y en Juan 10:9 dice: Yo tengo ahí. si querés leer. No sé si tiene Ok. ¿Yo? Bueno. 10:9. Sí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesucristo es la puerta. Yo soy Dios. Cristo es la puerta. El que entra por esa puerta será salvo. No existe otra puerta. Si uno entra por otro lugar es un ladrón y asaltador. Pero el que entra por la puerta, ese es el que entra en Cristo. Entra no porque es una buena persona, no porque sea una persona que ganó entrar en la puerta porque tiene un ticket dorado por su buen comportamiento. No, esa persona entra a la puerta porque Cristo le abre la puerta y de gracia. Todo el que viene a Cristo, Él no lo echará afuera. Él mismo dijo: todo el que viene a mí no le echaré afuera. No será avergonzado, dijo. Es por medio de la fe que entramos. Pero ¿qué dice el mundo? No le importa esa puerta, prefiere la oscuridad, no prefiere la vida, prefiere la muerte. No seamos así, seamos de los que realmente somos los que creemos, realmente somos los que tenemos la vida, realmente somos los que ya entramos en esa puerta y tenemos la vida eterna. Juan 10:11 y otro busque el 25 y 26 de Juan 11. Repito, primero Juan 10:11 una persona, otra persona, Juan capítulo 11 versículo 25 al 26. Si se olvidan, les repito de vuelta. Entonces, ¿alguien tiene Juan 10:11? Sí. ¿Ok? Si quiere leer. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo otra vez dice: yo soy, y da otro, digamos, título. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Todos conocemos esa parábola muy conocida de la oveja perdida. Ah, sí, ok, perfecto. Y entonces la oveja perdida, que el pastor, por solo una oveja de las 100 que estaba, el pastor sale a buscarla y va y le encuentra y le trae de vuelta al redil. Jesucristo es el buen pastor que dio su vida en la cruz por sus ovejas, para rescatarnos a nosotros, ovejas perdidas en el mundo, sin Cristo, sin Dios, alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice en la Biblia. Eso es la realidad de cada persona que no cree en Cristo, que no aceptó a Cristo como su Salvador. Y acá, entonces, el siguiente yo soy el hermano Ernesto, Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. ¿Crees esto? El que cree en mí no morirá eternamente. Jesucristo es la resurrección y la vida. El gran yo soy. Cristo es la resurrección y la vida. Cualquiera que está muerto, cualquiera que no está vivo, que todavía está en las tinieblas, que todavía no creyó en Cristo como su único Señor y Salvador, y recibe a Cristo,
resucita de la muerte a la vida y no morirá eternamente. Y un día en la eternidad, después cuando capaz que si alguno de nosotros dentro de no sé cuántos años, si es la voluntad de Dios que alguno de nosotros fallezca, no sé, cuando uno tenga 80 años, 50 años, no sabemos, solo Dios sabe. Pero si uno de nosotros fallece, Dios promete que si creímos en Él, vamos a resucitar, vamos a tener vida eterna. De las cenizas vamos a resurgir con un cuerpo glorificado juntamente con Cristo. Y acá Cristo le dijo, ¿crees esto? Entonces, ¿creemos eso? Justamente ahí después resucita a Lázaro, ahí de manera física. Pero también Jesucristo no resucita solamente de manera física, sino espiritual. Por eso dice vida eterna, porque Dios nos da vida, luz espiritual. Juan 14:6. Y otra persona si consigue Juan 15:5. Juan 14:6, yo tengo si quieren. Ok. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay otro camino. Muchos dicen, hay muchos caminos a Roma. Cualquier religión, cualquier manera de creencia, podemos llegar a Dios. Jesucristo dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos dicen, vos cristiano, vos sos orgulloso y les acusan a los cristianos por eso, pero Cristo fue el que dijo esto. Cristo fue el que dijo, yo soy el único camino. No hay otro camino, dijo Cristo. El exclusivista, el que dice, solo hay un camino, no hay miles de caminos, solo uno es Cristo. Si uno intenta ir por otra puerta, no va a entrar. Solo hay una puerta, solo hay un pan de vida, solo hay una luz de vida, y ese es Cristo. No es mis propios méritos, no es lo que yo creo e invento. Solamente recordarnos la historia. Uno de los primeros seres humanos, Caín, que intentó hacer su propio sacrificio y Dios no le aceptó. Y después Abel, que sacrificó un cordero que representaba al que había de venir, a Cristo, el cordero que murió en la cruz. Y eso sí era la voluntad de Dios. Así como desde el comienzo de la humanidad el ser humano intentó hacer su propio camino. Yo hago esto, quiero hacer mi propio camino para llegar a Dios. Yo camino, no sé, el camino de Itatino, conozco mucho de eso. Como la película de Lutero que mostraron, subo de rodillas estas escaleras para ganar la salvación, para quitar años del purgatorio. La Biblia ni enseña el purgatorio, no hay ninguna parte de la Biblia que esté el purgatorio. Eso fue inventado por un papa que contradecía a otro papa, pero bueno, ese es otro tema. No es el camino que nosotros trazamos. Cristo es el único camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay dos opciones, decía C.S. Lewis, que es un escritor que era ateo, que se convirtió, que escribió un libro, una serie de las crónicas de Narnia. Bueno, este escritor dijo, hay dos opciones. Creemos que Jesucristo estaba loco, estaba demente al autoproclamarse Dios, al decir lo que Él decía, o creemos realmente que Él es el quien decía. Y no acepto, decía C.S. Lewis, que vos digas, no, yo creo que Jesús era un gran maestro, una gran persona, el ejemplo de amor. Eso no acepto, porque si realmente creemos algo de Cristo, tenemos que creer todo lo que dijo. Y Cristo una vez y otra vez se autoproclamó el gran yo soy.
Dios Jehová. Si creemos una cosa, otra cosa, no podemos creer algo intermedio. Sin embargo, obviamente muchas personas dicen, no, yo creo mi propio camino y yo creo lo que quiero y agarro lo que quiero de la Biblia y lo que no me gusta lo desecho. Pero esas personas están en las tinieblas, están rechazando a la única verdadera luz del mundo, al único camino, a la única verdad, a la única salvación. Luego, el último yo soy que dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son lo que sostiene el racimo de uvas. Y la vid es, digamos, lo que lleva la glucosa, todo lo necesario para que produzca el fruto de la uva. Si el pámpano se corta de la vid, se muere la fruta, no produce fruto. En realidad es imposible sin la vid. Es un simbolismo parecido, podría ser ese foco. Si desconectamos ese foco de la energía eléctrica, ese foco no va a producir luz. Lo mismo, si cortamos el pámpano de la vid, no va a producir el fruto de la uva. Lo mismo, separado de Cristo, nadie puede producir fruto. Nadie va a producir fruto. Solamente el que está conectado a la energía eléctrica de Cristo, el poder de Cristo, que nació de nuevo, el que corre en su interior ríos de agua viva, es el que produce fruto, el que ilumina la luz de Cristo en el mundo. Entonces, estos son los yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Ahora, tenemos opciones. Podemos rechazar a Cristo y tener la condenación eterna, o podemos aceptar a Cristo, recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro pan de vida, como nuestra luz, como nuestra puerta, como nuestro buen pastor, nuestra resurrección y vida, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vid. O podemos rechazarle a Cristo. Ahora, este mundo está repleto de oscuridad. Hay oscuridad por todos lados. Personas que no creen, rechazan a Cristo. Personas que no escucharon nunca también de Cristo y viven en oscuridad. Nosotros leímos en el versículo 5 que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso significa que en cualquier lugar, cualquier persona que sea, ya sea pobre, ya sea rica, ya sea persona con un doctorado en algo, una persona que nunca estudió, cualquier tipo de persona, para Dios todos son iguales. Cualquier persona que cree en Cristo, de repente pasa de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y eso es el gran milagro del nuevo nacimiento. Y vamos a hablar eso más. Y en esa persona que recibe a Cristo, que cree, nunca más la oscuridad va a prevalecer. Al contrario, el veredicto está hecho. Somos más que vencedores por medio del que nos amó. Por medio de Cristo somos vencedores. La luz, el Espíritu Santo mora en nosotros. Puede ser que a lo largo de esta vida luchemos porque todavía no somos perfectos.
pero esa luz siempre va a estar. Siempre vamos a estar creciendo de gloria en gloria a la imagen de Cristo, porque lo dice Dios en el que cree. Y entonces, porque Cristo venció, nosotros vamos a estar con Él, la luz verdadera. Entonces, nosotros los que creemos, esa luz siempre va a ganar. El mismo escritor, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice: Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, leo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros somos Nicos. Nicos es vencedores. Nosotros somos justamente la marca Nike. Se basó de una diosa griega que es la diosa de la victoria, que está relacionado justamente con esta palabra que fue escrito, esta epístola de Juan, que es vencedores. Nosotros somos vencedores en Cristo, porque la luz, nosotros que creemos, estamos conectados a Cristo y somos más que vencedores. En este mundo de oscuridad, donde cada vez hay muerte, desespero, hay cualquier cosa en este mundo, nosotros somos la luz del mundo, dice en la palabra de Dios. Jesucristo dice que nosotros, los que creemos en Cristo, somos la luz del mundo y somos llamados a iluminar la luz de Cristo, no nuestra propia luz, sino la luz de Cristo. Podemos leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros, está hablando de los que creyeron en Cristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, ahora nosotros somos linaje escogido. Si realmente creímos en Cristo como nuestro único Señor y Salvador, la Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y con qué propósito? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos para dar gloria a Dios, alumbrar la gloria de Dios, del Evangelio de Cristo, que murió, resucitó y ascendió, para predicar a todos que hay una nueva vida en Cristo, abundante a todo aquel que cree. Hay una realidad de estas tinieblas. La Biblia dice que todas las personas nacen en sus pecados y delitos. No existe ni una persona que sea justa. En Romanos dice: no hay justo ni aún uno. No existe una persona que sea justa delante de Dios. Jesucristo dijo: cualquiera que dice un falso testimonio, o sea, mentir, es culpable en su corazón. Cualquiera que mira una mujer con codicia ya es culpable en su corazón. Cualquiera que
se enoja contra su hermano, ya es homicida en el corazón. Entonces, delante de la santidad de Dios, santo, 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 la Biblia dice, por cuantos todos pecaron, todos transgredieron la ley perfecta de Dios. No hay ni uno justo, no hay ni uno que sea sin tacha. Nosotros somos pecadores, nacimos en la oscuridad, eso dice la Biblia. A ese mundo, a nosotros que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, los que no podemos ver la perfección de Dios porque es tan brillante que nosotros no podemos. A este mundo es que vino Cristo. Se humilló para salvarnos, para decir, yo cargo todos los pecados de Aníbal, mis pecados que son muchos, los pecados de cada uno de nosotros que cree en Cristo. Cristo murió por su pueblo para que creamos en Él. Cualquiera que recibe a Cristo, recibe esta salvación que es de gracia. Es un regalo inmerecido que Dios da. Por eso en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, ¿alguien puede leer el versículo 12 del capítulo 1 de Juan? Todos los que le recibieron. ¿Sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es recibir? Recibir no es esa persona que tiene los brazos cerrados y dice, Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no haces algo? Vos sos el culpable. No, al contrario, el que recibe es el que abre las manos y dice, Dios, si tú me puedes salvar, porque yo soy el culpable de mi pecado, de la tiniebla, yo soy pecador, por favor, sálvame. Moriste en la cruz por mis pecados, porque yo soy pecador y no puedo tener una relación con Dios. No puedo ser tu hijo porque merezco la condenación, porque tú eres santo, santo, santo. No puedo salvarme. Y entonces Cristo dice a esa persona, si esa persona se queda ahí y dice, pero tú dices que a todos los que te reciben, a los que creen en tu nombre, en Cristo, que es la luz, la vida, la puerta, la resurrección, la vida, que es el único camino, la verdad, Jesucristo, que es el gran yo soy. Si creo en ti, me das la vida, no porque yo merezca, porque yo no merezco. Esa persona tiene una nueva vida en Cristo. Y esto es gracia, un regalo inmerecido. Nadie merece la salvación. No existe ni un justo. No hay nadie. Vamos a leer Juan 3. Iba a decir Juan 3:17. Bueno, Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Querés leer? O decir de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Perfecto. Entonces, como Josías leyó en la palabra de Dios, Efesios 2:8 y 9 dice perfectamente lo que es. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es la palabra relacionada con don, carisma. Es un charis, que es un regalo, un don, un regalo inmerecido, algo que hay que recibir. No es algo que yo tengo que robar, que yo tengo que alcanzar, sino más recibir. Por eso dice, por gracia, por un regalo inmerecido, sois salvos. ¿Y qué es el medio? Dice, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe cree, la fe recibe. Jesucristo, tú eres el que me salva. Tú eres el que murió en la cruz por mis pecados. Resucitó para que yo tenga la vida. No, yo no puedo salvarme a mí mismo. Por eso creo en ti. Por eso le preguntó Cristo en el versículo, ¿crees esto?
porque tenemos que creer. Es un don que hay que recibir por fe. Y dice, porque por gracia, por regalo inmerecido sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Enfatiza doblemente, es un regalo de Dios. No es por lo que nosotros hacemos. En el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El ser humano quiere hacer su propio camino, quiere hacer por medio de sus obras, alcanzar a Dios, hacer su propia escalera, su propia puerta, hacer su propia medio de salvación. Pero Dios nos dice que hay una sola manera, y es por medio de la fe en la gracia, por medio de la fe en el regalo inmerecido, que es la vida misma del gran yo soy, la misma vida de Cristo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas no prevalecerán. Cualquiera que cree en Cristo va a tener y tiene en Él una luz potente, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ¿qué es lo que ha vencido el mundo? Es Cristo. ¿Quién es el que vence el mundo? Es el que tiene fe en Cristo, en el que ya venció. Por eso en Juan capítulo 11, y con esto ya vamos terminando. Jesús le dijo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esto es la respuesta que nosotros tenemos que decir. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarte, para darte la victoria, para que tengas vida eterna? Para que cuando vengan las olas de las circunstancias de la vida, aún en los peores momentos, tú tengas un ancla firme y decir, Cristo venció. Confiad en mí porque yo he vencido al mundo, dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. No significa que el mundo es color de rosas. Al contrario, vivimos en el presente siglo malo. Pero la Biblia dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Entonces, Cristo dio su vida y nos libra de este presente siglo malo, pero no significa que no tenemos aflicción. Al contrario, en este mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Y Jesucristo también mismo sufrió en la cruz siendo Dios, siendo completamente humano, siendo completamente Dios. ¿Cómo? Dice Pedro en Primera de Pedro, ¿cómo nosotros no esperamos no sufrir? No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice Primera de Pedro. O sea que no es pare de sufrir, no, vamos a sufrir, pero la diferencia es con las personas que no conocen a Cristo, es que tenemos una esperanza viva, eterna. Tenemos al gran yo soy y Él es nuestra ancla. Es como cuando Pedro estaba, justamente el que escribió la carta primera de Pedro, epístola, cuando él estaba en el barco y las olas subían y bajaban, y la tormenta rugía con los truenos, y entonces ven algo que camina. Probablemente tenía una luz, no sé cómo ven en esa tormenta. Yo creo que es posible que Cristo tenía una luz o algo, pero Cristo estaba caminando en las aguas de la tormenta que subía y bajaban. No sé,
para hacer una película de eso tenía que ser un tremendo efectos especiales. Y entonces se asustaron las personas y dijeron, es un fantasma. Y entonces ahí Jesucristo dijo, no, soy Cristo, soy Jesús, soy el Mesías. Y entonces Pedro dijo, si eres el Cristo, entonces haz que yo baje y ande también en el agua. Digo con mis palabras porque no es palabra por palabra, ¿sí? Y entonces Pedro salió del barco y anduvo un paso, anduvo otro paso y las olas estaban ahí. Y entonces dice la Biblia que él dudó. Seguramente vio las olas, vio las circunstancias, los rayos y vio a Cristo ahí. Y entonces dice que Pedro se hundió. Y entonces sabemos que en la Biblia Cristo le agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudás? Entonces eso es lo mismo para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad donde tenemos que vivir por fe en la luz, por fe en Cristo, la vida, el que nos da todo lo que necesitamos en la vida cristiana y mucho más de lo que entendemos, quien mora en nosotros, quien fluye ríos de agua viva en nosotros. Con el Espíritu Santo y Dios el Padre también tenemos una relación con Dios. Somos participantes de la naturaleza divina al nacer de nuevo. Cuando Cristo nos resucita de los muertos a la vida. Cuando nosotros creemos en Cristo. Entonces, esta pregunta que Jesucristo hizo a Marta. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que en Cristo tienes la vida eterna y ya no morirás jamás, sino que vas a resucitar? Vas a tener vida eterna en Cristo para siempre, porque Cristo venció la oscuridad, la muerte, el pecado que hay en nosotros, las tinieblas, y nos da su vida. ¿Crees en Cristo, el gran yo soy? Esta es la pregunta que va a determinar toda nuestra eternidad. Si nosotros decimos sí, Señor, como Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Somos más que vencedores. Pero si rechazamos a Cristo, ya estamos condenados. Esperemos que seamos estos que reciben a Cristo. Y yo sé que la mayoría de los que estamos acá, y deseo que sean todos, seamos como Marta, que no solo seamos los que ya creímos en Cristo, sino que vivamos continuamente por fe en Cristo. Que cuando vengan las circunstancias, las pruebas, sabemos, no, Cristo venció las tinieblas, Cristo mora en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y vivimos por fe en Él. En Cristo somos más que vencedores. Termino con una oración. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra te conocemos personalmente. Conocemos quién eres. Quién es nuestro Salvador. Quién es Jesucristo. Quién eres el Espíritu Santo. Quién eres. Conocemos y esa luz espiritual de nueva vida solamente tu Espíritu Santo puede producir. Mis palabras solamente no pueden producir. Tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, que entra no solo a través del oído, sino va a lo más profundo del corazón del ser humano y crea una nueva vida. Eres tú el único que puede hacer eso, porque este nuevo nacimiento solo tú haces. Yo no hago. No hace ninguno de nosotros, ninguna carne, sangre, ningún ser humano, ninguna voluntad humana, sino solo tú puedes dar vida al que no cree. Te pido que tú des vida al que no cree. Acá en Mercedes, que produzcas vida y nos utilices a nosotros como pequeños luminares, pequeñas lunas que alumbran tu luz. Padre Celestial, te pido que nos sigas dando sabiduría para conocerte aún más la grandeza de ti, conocer aún más la grandeza del gran yo soy. En nombre de Cristo Jesús. Amén.